El Génesis reúne y resume grandes enseñanzas de la Biblia. Nos enseña a aquel que creó todas las cosas, nos enseña la naturaleza de Dios, nos enseña la naturaleza humana, nos enseña a Cristo como nuestro Salvador, nos enseña pilares tan importantes como lo son el sábado y el matrimonio. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Grandes personajes, celebridades del mundo científico se basaron en enseñanzas de la Biblia para desde allí ser la base de partida para algunos de sus descubrimientos e investigaciones. Personajes como Kepler, Isaac Newton, John Ray, Robert Boyle y muchos más. Científicos y personas que usaron la Biblia como fuente de investigación. Pero el enemigo no estuvo contento con esto. De hecho, desde la Revolución Francesa, la era de la Iluminación, del Renacimiento, fue donde surgieron las teorías más fuertes del ateísmo. Basaron ahora sus investigaciones no en la Biblia, no en la creación, no en Dios, sino en el naturalismo y en el materialismo. Dejándose llevar por el razonamiento, comenzaron a cuestionar absolutamente todo. Charles Darwin fue uno de los científicos investigadores más famosos de la época y de la actualidad con su teoría del origen de las especies, cuestionando así y poniendo en duda la credibilidad de la Biblia, la cual dice que fue Dios el que creó todas las cosas. La ciencia y la Biblia van de la mano. De hecho, el estudio menciona uno de los datos curiosos de la Biblia. Incluso en Job, su libro escrito menciona la naturaleza del planeta Tierra como una esfera. Incluso también lo menciona el profeta Isaías. Job capítulo 26 versículos del 7 al 10, Isaías 40 del 21 al 22. Pero algunos leyendo la Biblia creerán que esta se contradice porque supuestamente hay pasajes en los cuales menciona que la Biblia es cuadrada. Veámoslos. Apocalipsis capítulo 20 y versículo 7. Estos versículos mencionan algo muy peculiar. Ambos repite 4 ángulos de la Tierra. Algunos pueden creer que hace referencia a la figura geométrica de un cuadrado, pero no es así. Si aplicamos una de las formas de estudiar la Biblia, que es mirar su contexto, podemos darnos cuenta que su contexto es simbólico, por lo tanto su interpretación debe ser tomada como tal, haciendo referencia a los 4 ángulos de la Tierra no como 4 lados o 4 esquinas, sino como los 4 puntos cardinales: este, oeste, norte, sur. Por lo tanto, ahora es interesante resaltar que Moisés, el primer autor del primer libro de la Biblia, que fue Job, hace miles de años ya había mencionado por inspiración divina que la tierra estaba suspendida y que era circular. El Génesis fue inspiración para otras culturas, otras personas, otros pensamientos, para ellos crear especulaciones y teorías sobre cómo nació la creación, sobre cómo nació la naturaleza y sobre todo sobre cómo nació el ser humano. Pero estas teorías hablan acerca de dioses o de titanes que crearon al ser humano para ser esclavo, que crearon al ser humano para que le sirviera a ellos, que crearon al ser humano para alimentar su poder. Dioses que crearon por equivocación, dioses que crearon sin amor, sin ningún tipo de afecto, por el contrario, buscando su propio bien. Incluso si fueran ciertas estas teorías, que no lo es, yo prefiero pensar y creer en la versión del Génesis, en un Dios que nos creó con amor, en un Dios que nos creó a su imagen y semejanza, en un Dios que se tomó la tarea, se tomó el tiempo de crearnos a nosotros, un Dios que se untó de barro y sopló en nosotros aliento de vida. Yo prefiero creer en ese Dios maravilloso que creó todas las cosas por su palabra. De hecho, les comento que Moisés fue muy inteligente. Para evitar este tipo de hipótesis de que otros dioses alternos diferentes que no existen fueron los que crearon al mundo y a las personas, evitó usar en su vocabulario algunos nombres de dioses que en ese entonces se veneraban. Y lo podemos ver en Génesis capítulo 1 en el 4º día de la creación, cuando Dios crea las lumbreras. La lumbrera mayor que nosotros conocemos como
como sol, y la lumbrera menor que nosotros conocemos como luna. Moisés no los nombró como sol o luna, o como se llamaran en ese entonces, para evitar que las personas que leyeran sus escritos relacionaran estos dos nombres como dioses. Por el contrario, los llamó de una manera sencilla: lumbrera mayor y lumbrera menor, dándole así toda la importancia y resaltando la obra creadora de Dios. Como lo hemos mencionado anteriormente, la Biblia es una de las principales fuentes arqueológicas e históricas para los investigadores. De hecho, su cronología es una de las más fidedignas que existen, ya que en los escritos mencionan las descendencias desde Adán hasta Abraham y desde Abraham hasta Jesús. Estos datos que brindan las escrituras tanto del Nuevo como del Antiguo Testamento han ayudado a los historiadores a ubicar ciertos acontecimientos importantes e históricos en la línea temporal del planeta. Una vez más vemos la importancia que tiene el estudio de la palabra de Dios. Una vez más vemos cuán fidedignas son sus datos. Una vez más podemos estar seguros que confiar en su palabra, que confiar en estos escritos es lo mejor que podemos hacer. Además, es en ella donde encontramos crecimiento para nosotros. Es en ella donde hallamos la fuente divina que es Dios. Y solo por medio de ella es que podemos acercarnos a Jesús. Por eso, mi invitación es para que sigamos estudiando este hermoso libro, sigamos aprendiendo acerca de él, sigamos permitiendo que el Espíritu Santo sea el que nos muestre lo que debemos aprender y tomar para nuestras vidas. Recuerda comentarnos qué fue lo que más te gustó del repaso de la lección de esta semana. Que Dios te bendiga y no olvides sonreír.